Muy buenas tardes, queridos amigos de La Teja. Un placer para mí saludarlos en una nueva edición del programa Abogados Legales. Hoy honrado con la presencia de la licenciada Jennifer Salas, que nos va a hablar todo lo que usted debe saber sobre el divorcio, especialmente por un tema que ahora vamos a desarrollar. Recuerden que pueden enviar sus preguntas al WhatsApp 89810661 y que pueden seguir la transmisión a través de Facebook y YouTube. Bueno, como les decía, había hablado anteriormente con Jennifer, que amablemente nos va a acompañar en este programa, el tercero del año, porque recientemente sacamos un reportaje de un señor que se divorció por diferencias irreconciliables, que ese es un término que solemos escuchar mucho entre los famosos, ¿verdad, Jennifer? Sí, así. Y la gente como que no lo tiene muy metido porque es una de las posibilidades que tienen los matrimonios de disolver sus vínculos. Pero la gente todavía no lo tiene muy claro en qué consiste, porque es un cambio de ley que, si la memoria no me falla, fue en el 2020, ¿verdad? Y aún así, ya 4 años después, todavía hay gente que no sabe que se puede divorciar por diferencias irreconciliables. Así que Jennifer nos va a hablar, explicar un poco de a qué se debe ese hueco, ¿verdad? Que quedó entre esos 4 años que la gente no sabe diferenciar, para arrancar con el tema del matrimonio. Bueno, primeramente agradecer por la invitación y por el espacio. Para mí es un honor poder exponer un poquito del conocimiento que uno ha ido adquiriendo a lo largo de los años. El tema es bastante interesante, partiendo del hecho de que, con todo respeto lo digo, ¿verdad? He visto varios encabezados últimamente que para mí son totalmente erróneos en relación a la causal de incompatibilidad de caracteres, encabezados que nos indican que es una nueva causal que recién se incorpora al código, que apenas ya en Asamblea Legislativa se está discutiendo, pero realmente no es así, no es una nueva causal, como bien lo indicaba usted. Dicha causal fue introducida en nuestro artículo 48 del Código de Familia desde el año 2020. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Bueno, que esa causal no fue contemplada en el Código Procesal de Familia. ¿Pero por qué no fue contemplada? Recordemos que el Código Procesal de Familia se aprobó en el año 2019. Entonces, el texto que aprueba nuestro Código Procesal de Familia no podía incorporar una causal que en ese momento no existía, ni siquiera estaba tal vez, ¿verdad?, en la mente del legislador incluirla dentro del código. Entonces, recordemos que este código se hace en el 2019, pero no entra en vigencia, sino que se le dan ciertas prórrogas a lo largo de los años para que todo el sistema judicial se vaya adaptando al nuevo código. Y de ahí es que luego, en el 2020, se propone incorporar la causal de incompatibilidad de caracteres, y así sucede. Es decir, desde el 2020 realmente sí estamos celebrando divorcios alegando la causal número 8 del artículo 48 del Código de Familia. Lo que sucede ahora es que cuando entra en vigencia el Código Procesal de Familia en octubre del 2024, es como que el sistema judicial dice: hey, un momento, ya no podemos seguir usando la causal de incompatibilidad porque el nuevo código ya no la tiene incluida. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Es donde viene, ¿verdad?, la diputada Joana Obando y da ofrece el nuevo proyecto de ley, y se está manejando erróneo el tema donde se cree que se está introduciendo, pero realmente la causal no se introduce. La causal se mejora, porque lo que ella solicita es, bueno, primero, pongámosla en el código, ¿verdad? Aunque ya existe, pongámosla en el código procesal, pero además ella sí solicita cambios en la redacción. Actualmente, la causal indica que una de las partes puede solicitarlo, y además indica que se debe de esperar un plazo de 6 meses después de celebrado el matrimonio para solicitar. Lo que ella propone en el proyecto de ley, que ya fue aprobado en segundo debate, ¿verdad?, como hemos visto, es que ese texto se mejore y que se elimine el plazo de los 6 meses, pero que además se quite esa frase que indica que se solicite, que sea solicitado por una de las partes.
Entonces realmente eso es lo que sucede con todo este tema, ¿verdad? De la causal de incompatibilidad. Sí, es un temita que ha generado, ¿verdad? Muchas dudas. Por dicha está Jennifer hoy para explicarnos esa situación. ¿Y qué características o a qué puedo recurrir yo para pedir un divorcio por ese tipo de incompatibilidad de caracteres? ¿Qué me puede estar haciendo mi pareja para decir, no, ya no puedo? Bueno, creo que la incompatibilidad de caracteres, ¿verdad? Es como bastante amplia. Creo que el legislador lo quiso hacer de esa manera para dejarlo abierto a que las personas no tuviesen que esperar como antes se hacía, 1 año en separación judicial o 3 años por separación de hecho. Entonces, yo creo que basta el simple deseo de ya no convivir con una persona, porque después de que ya estoy conviviendo con ella me he dado cuenta que no puedo, que no soporto hasta el más mínimo detalle. Hablemos de un tema de aseo, hablemos de un tema financiero, hablemos de un tema de ideales. Me casé y de repente me di cuenta que yo quiero algo diferente a lo que mi pareja quiere. Entonces creo que eso es, ¿verdad?, lo que el legislador quiso hacer. Y creo que basta la sola voluntad de una de las partes de decir, no quiero más estar en vínculo matrimonial para poder solicitar el divorcio por esta causa. Y en tu experiencia como profesional, Jennifer, ¿has recibido varios casos de estos? Miras que sí, a partir del 2020 me atrevería a decir que es una de las causales más utilizadas, a pesar de que, ¿verdad?, la gente tal vez no la conoce tanto, pero quien asiste al despacho, a asesoría legal con un abogado, creo que los abogados proponemos mucho la causal de incompatibilidad de caracteres, porque como lo decía anteriormente, ¿verdad?, ya no tenemos que esperar aquellos plazos engorrosos que teníamos que esperar antes cuando teníamos que solicitar un divorcio por separación de hecho o la separación judicial. Entonces la incompatibilidad vino como a cortarnos totalmente los plazos y a aperturarnos a eso, a no quiero más, y se tiene que respetar mi decisión de no quiero más. Entonces sí, la verdad sí se utiliza bastante. Sí, para muchas personas es una bendición, ¿verdad? Porque hay matrimonios que a la semana ya no se pueden ni ver. Entonces, he escuchado de matrimonios que al día siguiente se dan cuenta de algo y que ya no quieren convivir con aquella persona, y lamentablemente nuestro código, pues no me atrevería a decir que tenía esa falencia, ¿verdad? Pero sí tenía como le hacía falta, esa puertita que la persona pudiera cruzar de manera inmediata y que pudiese decidir de... No, y muy engorroso, ¿verdad? Los periodos eran muy largos para alguien que quiere... Totalmente, tenían que estar atados a ese vínculo matrimonial por un plazo largo, ¿verdad?, de años, simplemente porque la ley así lo indicaba. Jennifer, ¿qué tipos de divorcios existen en el país? Nuestra ley establece 2 tipos de divorcio. Hemos escuchado hablar del divorcio por mutuo consentimiento y además el divorcio judicial o contencioso, ¿verdad? Cuando hablamos de un divorcio por mutuo consentimiento es el que se hace ante notario público, y el divorcio judicial o contencioso el que se hace ante el juzgado de familia. ¿Cuáles son requisitos que debo cumplir si quiero divorciarme de mi pareja? Bueno, cuando hablamos de un divorcio por mutuo consentimiento, ambas partes, como ya están de acuerdo, ¿verdad?, y bajo su propia voluntad, asisten hacia la oficina de un notario público, ¿verdad?, le indican que desean divorciarse. Se debe de hacer una escritura pública con todo el acuerdo. Este acuerdo debe de hablar sobre la pensión alimentaria, el régimen de interrelación familiar, cuando hablamos de personas menores de edad, debe establecer lo que es la repartición de los famosos bienes gananciales, ¿verdad?, si existen. Y una vez establecido todo este acuerdo de divorcio, ¿verdad?, en escritura pública, se debe de presentar, aquí viene algo muy importante, si hay bienes y si hay personas menores de edad, este divorcio se presenta ante el juzgado de familia, porque el juez debe de velar porque se cumplan los intereses de las personas menores de edad y porque los bienes gananciales sean distribuidos de manera correcta. Pero nuestro nuevo código nos da la apertura actualmente de que si no existen personas menores de edad o de no existir bienes gananciales, esa escritura, hecha en escritura pública, valga la redundancia,
se puede presentar simplemente ante el registro civil para que el divorcio se inscriba de manera inmediata, porque no hay, ¿verdad?, personas menores de edad involucradas o no tenemos que repartir bienes gananciales. Además, perdón, muy importante, no podemos olvidar que se debe de presentar las certificaciones de bienes muebles y de bienes inmuebles, tanto en el registro civil como en el juzgado de familia, si vamos a homologar el acuerdo con bienes gananciales y con las personas menores de edad involucradas. Jennifer, en ese punto, y que es otro tema que me ha llamado mucho la atención, que la gente a veces desconoce mucho, es lo de los bienes gananciales, ¿verdad? La gente, especialmente si ya tiene propiedades o de que un carro, no sé qué, antes del matrimonio, eso le sigue perteneciendo a él después del matrimonio, en caso de una separación, o es todo lo que adquiere esa pareja durante el matrimonio, esos bienes que adquieren a partir de que se forman. Que ese es otro tema, ¿verdad?, que a veces genera controversia. Sí, es un temillo un poquillo engorroso, diría la gente, a veces es un poquito difícil de comprender con exactitud. Debemos entender o tener claro que la ganancialidad nace a partir del conflicto o nace a partir del divorcio, ¿verdad? Ahí es donde los bienes realmente se convierten en bienes gananciales. ¿Cuáles son? Efectivamente, los bienes que la pareja ha adquirido durante todo el vínculo matrimonial. Esos son los que efectivamente van a ser bienes gananciales a la hora de ejecutar el divorcio. Todos aquellos bienes que uno tenía antes de contraer matrimonio, pues van a seguir siendo suyos porque así lo establece el Código de Familia. Eso no se contempla como un bien ganancial. Perfecto. Jennifer, aquí nos escribe Kevin Arrieta desde Guapiles. Imagino que se quiere divorciar porque está preguntando cuánto cuesta un divorcio. Bueno, sería muy imprudente de mi parte precisar un monto exacto, ¿verdad?, de honorarios en cuanto al costo de un divorcio, ya que hay varias cosas que contemplar. O sea, pero según la dificultad. Exactamente. No, la más importante son los bienes gananciales, porque el costo de ese divorcio, los abogados tenemos que calcularlo en base a los bienes gananciales. Es decir, un matrimonio que se está divorciando y tiene 3 casas y tiene 3 carros va a ser muchísimo más caro que el divorcio de una pareja que tiene tal vez solo una casa donde vivir. Entonces sí, no puedo precisarle a don Kevin un monto exacto, pero sí puedo decirle con exactitud que la ley indica que debe de ser un margen ahí conforme a los bienes gananciales de la pareja. Se hace con base en eso. Sí, eso está, cuando se llega ya a la definición, esos bienes gananciales se negocian. El abogado, me imagino, sirve como mediador. Digamos, si tienen una casa en común y alguno quiere quedársela, el otro no quiere ceder, ¿cómo se negocia ese tipo de cosas? ¿O cómo se hace para resolver? Me imagino que ustedes, los abogados, son los que tienen que... Claro, todo depende una vez más de frente a qué tipo de divorcio estamos, ¿verdad? Nunca va a ser lo mismo manejar los gananciales en un divorcio por mutuo consentimiento que manejar los gananciales en un divorcio en vía judicial. Hablemos del mutuo consentimiento primero. Los bienes gananciales en un mutuo consentimiento se van a repartir tal cual lo desean las partes. Uno como abogado le indica a los cónyuges, ¿verdad?, o a los excónyuges, que el artículo del Código de Familia, el artículo 41 del régimen ganancial, establece que les corresponde a cada uno el 50% del valor neto de los bienes gananciales. Más sin embargo, si una pareja, porque están tramitando un divorcio por mutuo acuerdo, ellos ya establecieron que la casa A es de ella, que la casa B es de él, que el vehículo mejor se vende y se reparte el dinero, pues así se establece. Es decir, los bienes gananciales en un divorcio por mutuo acuerdo se reparten tal cual las partes desean repartirlo. Diferencia existe en un divorcio judicial, donde ahí sí o sí nos vamos a tener que apegar al artículo 41 del Código de Familia. ¿Por qué? Porque hay contención, porque las partes no se están poniendo de acuerdo en todos los rubros que se deben de poner de acuerdo. ¿Y por qué no? Posiblemente uno de esos rubros sean los bienes gananciales.
Entonces ahí sí, aquí hay algo importante que hay que destacar, y es que cuando se hace la distribución de los bienes gananciales se deben de pagar las deudas primero. Entonces, si tenemos una casa, que es el único bien ganancial, vamos a ejemplificarlo para que la gente tal vez lo entienda un poco mejor. Si tenemos una casa que su valor neto es de 100 millones, pero se le adeuda aún al banco 80 millones, ajá, entonces vamos a vender la casa, pero primero le vamos a pagar al banco los 80 millones. Y de los 20 millones restantes, ahora sí, aplicamos el artículo 41, el 50% del valor neto, que ¿qué sería? 10 millones para uno y 10 millones para otro. ¿De qué? Del restante que nos quedó de la venta de la casa. Y así sobre absolutamente todos los bienes que haya. Esa sería la manera. ¿Cuál es el tipo de divorcio que más se lleva a cabo? ¿El por mutuo acuerdo o en el que ya las partes están... ¿O es variado? Creo que es muy variado, sí, los abogados siempre vamos a intentar conciliar, bueno, por lo menos mi persona siempre intenta conciliar, ¿verdad? Cuando un cliente llega a la oficina y me dice, licenciada, bueno, pero es que todavía tiene dudas, todavía no quiere firmar, él o ella, ¿verdad? Pues yo siempre, antes de indicar que mejor procedemos por la vía judicial, busco la manera de hablar con el otro cónyuge, de indicarle qué es lo mejor. Es un proceso más rápido, es un proceso donde vamos a buscar un punto medio que favorezca a ambas partes. Nunca ninguna de las partes va a quedar 100% satisfecha, ¿verdad? Lamentablemente parte del divorcio es perder un poquito. Sí. Pero intentamos buscar ese equilibrio. Mientras que un proceso judicial, es más tedioso, es más doloroso, creería yo, y me atrevería a decir, tarda mucho, ¿verdad? Exactamente, tarda mucho, es más doloroso. Creo que el impacto psicológico y emocional que hace en las partes también. Entonces, pues sí es variado, creo que es bastante variado, pero deberíamos nosotros todos los abogados de tratar de siempre velar porque sea el mutuo consentimiento en la medida en que las partes así lo permitan. Jennifer, aquí Marcela Ulate de Cartago nos pregunta qué pasa si el divorcio no es por mutuo acuerdo. Ya un poco lo has explicado, ¿verdad? Sí, claro, como lo mencionábamos anteriormente, cuando no estamos frente a un divorcio por mutuo acuerdo es porque alguna de las partes no quiere divorciarse, o bien porque en alguno de los rubros que debe de contemplar el divorcio no se han puesto de acuerdo. Recapitulemos en que un divorcio debe de contemplar un acuerdo de pensión alimentaria para los hijos, la pensión alimentaria del cónyuge, si es necesaria o no, los bienes gananciales, cómo quedan distribuidos, el régimen de interrelación familiar, también si hay personas menores de edad. Entonces, si existe contienda en alguno de estos temas, pues tenemos que acudir a la vía judicial. ¿Cómo lo hacemos? Visitamos un abogado, le solicitamos asesoría, tenemos que hacer un escrito de demanda para presentarlo en el juzgado de familia correspondiente. Debemos presentar una vez más las certificaciones de bienes muebles e inmuebles, ¿verdad? Pero una de las cosas más importantes, y es la asesoría que da el abogado, ¿cuál causal alegamos? ¿Cuál causal del artículo 48 alegamos para interponer esa demanda de divorcio? Entonces me parece que son las pautas más importantes de seguir a la hora de interponer una demanda de divorcio en vía judicial. En vía judicial sí es necesario tener una asesoría de abogado, ¿verdad? Totalmente, es indispensable. No llegar ahí que es que... De hecho, las personas no pueden acceder a un divorcio judicial sin representación legal, precisamente, ¿verdad? Por la necesidad de conocer la ley, de saber cuál causal voy a alegar, porque la causal que yo esté alegando, debo probarla. Si yo pruebo adulterio de mi cónyuge, yo debo probar realmente que mi cónyuge cometió adulterio. Si alego la causal de sevicia, por ejemplo, también yo tengo que probar. Entonces, pues yo necesito la asesoría de un abogado que me enseñe, que me guíe cómo yo puedo probar, qué prueba necesito adjuntarle al expediente para yo poder probar que aquella persona realmente está cometiendo una de las faltas del artículo 48, y de esa manera el juez me otorgue la sentencia de divorcio, que es lo que realmente yo estoy solicitando. Jennifer, hablaste del adulterio. Cuando una persona comprueba que la pareja
le está siendo infiel, contrata un detective, que es lo que se acostumbra. ¿Eso le agiliza el trámite de divorcio? ¿Le ayuda en algo o es igual de engorroso? Es igual, lo que sucede con la causal de adulterio es que el artículo 48 bis del Código de Familia nos permite hacer cobro de daños y perjuicios, que es lo que establece también el artículo 1045 del Código Civil. ¿Por qué? Porque el adulterio viene a causarnos un daño moral, un daño emocional. ¿Por qué no hablemos del escrutinio público, verdad? O sea, genera un daño que va más allá. Entonces la ley pues nos faculta a cobrar un poquito más, a cobrar esos daños, esos perjuicios, porque yo fui la persona afectada, porque usted me está dañando, usted me faltó. Pero es importante indicar que la ley dice muy claro que el adulterio debe comprobarse en vía judicial. O sea, el juez debió haber dicho sí, realmente se comprobó que existió el adulterio. Y entonces ahora sí, como yo ya tengo una sentencia que dice que mi pareja cometió adulterio, mi expareja, ya yo puedo entonces solicitar 1045 Código Civil, daños y perjuicios. O sea, no es tan sencillo, que mucha gente piensa que con decir ante el juez, es que me fui infiel y no presenta pruebas, ¿verdad? No, cuando hablamos de derecho, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos de ley, siempre tenemos que probarlo absolutamente todo, independientemente de la rama del derecho en donde estemos. Siempre tenemos carga de pruebas. Si yo demando a una persona por cualquier motivo, razón o circunstancia, en este caso un divorcio, yo tengo que probar, ¿verdad? Que lo que estoy diciendo, que la falta que está cometiendo el otro realmente fue gravosa y lograr demostrar que así lo hizo. Jennifer, nos preguntan a Lucía Coto desde Esparza, ¿cuánto puede tardar un divorcio en salir? Me imagino que si la dificultad va a ser el plazo, ¿verdad? Sí, bueno, es todo un tema, vamos a ver. Los plazos pueden variar mucho. Cuando hablamos de un divorcio por mutuo consentimiento, pueden rondar los 3-6 meses, son los divorcios más expeditos, ¿verdad? Por eso incluso nosotros como abogados intentamos que las partes accedan a conciliar. Sin embargo, ese plazo puede ser muchísimo menor. Eso va a depender de la mora judicial. ¿Por qué? Porque recordemos que un divorcio por mutuo consentimiento, después de hacer la escritura ante el notario público, debe de pasar al juzgado de familia para ser homologado. Entonces, este plazo va a depender 100% de la mora judicial que tenga ese despacho, de la cantidad de expedientes que tenga ese juez por resolver. Y me imagino se busca que sea lo más expedito posible, pero bueno, yo creo que los colegas estarán de acuerdo en que muchas veces no es así. Entonces, por ahí puede haber 3-6 meses en un mutuo consentimiento. Judicial sí, definitivamente judicial. Es engorroso. Voy a decir que un año para no irme muy allá, ¿verdad? Pero sí. Es bastante rápido. Sí, el divorcio en vía judicial sí es bastante lento. Código Procesal de Familia, eso es lo que viene a hacer, ¿verdad? O eso es lo que ha prometido hacer, reducirnos todos estos plazos. Pero bueno, me atrevo a decir que todavía estamos en ese proceso de prueba, todavía estamos viendo si efectivamente el código está logrando lo que tanto prometió, pero bueno, por ahí andan los plazos. Y una consulta, uno acostumbra mucho entre actores famosos, por ejemplo Ben Affleck y ahora Jennifer López, antes de casarse decidieron que y cada quien iba a mantener sus bienes, que no iba a haber los problemas de repartición de bienes. ¿Eso se puede hacer acá en el país igual? Sí, claro que sí. Hay una figura jurídica llamada capitulaciones matrimoniales. Vamos a decir que es un contrato que pactan ambas partes. Este documento de capitulaciones matrimoniales se puede hacer en cualquier momento. Se puede hacer antes de contraer matrimonio, ¿verdad? Que es lo que generalmente se hace. Las partes, mejor hagamos un contrato de capitulaciones matrimoniales, el día de mañana lo suyo es suyo y lo mío es mío. Pero de igual manera, si las partes una vez ya que contrajeron matrimonio, pues se sentaron, conversaron y dijeron, no, mira, la verdad es que ahorrémonos todo el proceso que algún día nos puede dar muchos dolores de cabeza, hagamos capitulaciones matrimoniales, se puede hacer en cualquier línea del tiempo, antes o durante el matrimonio. Obviamente
tenemos que entender que no lo vamos a poder hacer después de que empiezan los Ajá. conflictos matrimoniales, porque alguna de las partes no va a querer firmar capitulaciones Sí, tiene que ser cuando matrimoniales, están ¿verdad? bien. Exactamente, entonces creo que ya ahí sí entra un tema que ya es un poquito obvio, Ajá. pero sí, y como bien lo dices, a nivel de famosos, porque manejan Sí. fortunas, Impresionante. ¿verdad? Manejan fortunas, ellos utilizan mucho la figura de capitulaciones matrimoniales. Acá en Costa Rica creo que no, incluso... ¿Nunca te ha tocado un caso? No, me parece que incluso es un tema que tal vez la gente desconoce mucho al Sí. respecto. Sería un tema bastante interesante Sí, para educar a la sociedad. Sí. O sea, que es curioso que muchas personas piensan que si hace eso es como demostrarle que no confía o no, ¿verdad? Es como ese, que si vos Sí. le ofreces eso a tu pareja es como desconfianza. Sí, sí, sí. Creo sí. que Me por parece ahí que es un va. tema cultural Sí. también, si lo podemos así decir, ¿verdad? Es como que la cultura del tico no acepta que, ¿cómo me vas a venir a decir que eres dueño de una empresa, te quieres casar conmigo y te tengo que firmar capitulaciones matrimoniales porque el día de mañana no me vas a dar nada de tu empresa? Es un poquito complejo, pero es un tema que debería de estar sobre la mesa. Claro. Cuando las parejas intentan o deciden dar ese paso, ¿verdad? Porque efectivamente creo que sí se ahorraría muchos dolores de cabeza. Hasta mucha madurez, ¿verdad? En el Si futuro. usted lo Tiene ve que bien, mediar mucha madurez, si sí, usted tiene lo que ve bien. mediar. Pero sobre todo creo que ambas partes, entonces voy a usar el concepto, tienen que tener independencia económica, Sí, tal sí. vez. Porque si uno tiene esa independencia No tener económica y dependencia. el otro no, difícilmente Sí. quien no la tiene va a firmar capitulaciones Sí. matrimoniales. Pero si ambas partes tienen ya un patrimonio constituido, creo que es más maduro Sí, que es digan, más. firmemos, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Por eso lo hacen los famosos, Ujú. ¿verdad? Perfecto. Jefe, Evelyn Rojas de la Abuela nos pregunta si una tica que está casada con un extranjero, el proceso de divorcio lo hace acá o tiene que también tener un vínculo con el país de origen de... Bueno, todo depende, como dicen en derecho, ¿verdad? En derecho todo depende. Vamos a hablar del ejemplo donde una tica contrae matrimonio acá, Ajá. pero lo contrae con un extranjero y ahora se quiere casar. Okay. Si ese matrimonio solo está hecho acá, entonces simplemente se tramita un divorcio. Ujú. Si el matrimonio se llevó a cabo acá, pero también consta en el otro país, pues se diligencia acá el divorcio Doble. y el otro cónyuge pues buscará la manera de homologar ese divorcio en su país de origen. Ya habría que ver las pautas que hay que seguir según el país de origen, ¿verdad? Y si es acá, que en realidad una tica contrajo matrimonio en el extranjero, y está también inscrito en Costa Rica y ahora se quiere divorciar, pero se divorció en el extranjero, es que hay diferentes Ajá. supuestos. Entonces, si esa tica se divorcia en el extranjero, ahí sí necesitamos traer esa sentencia del extranjero, que tiene que ser la sentencia auténtica emitida por la entidad competente, debe de venir acá, debe de pasar por el consulado, ser apostillada o legalizada y presentarse ahora sí ante el juzgado de familia para que ésta sea homologada y el divorcio se pueda inscribir en Costa Rica. Pero sí, todo depende de a dónde se casaron, a dónde lo queremos homologar y cuáles son las leyes del país a donde queremos aplicar. De hecho, hay parejas que tienen esa costumbre, ¿verdad? Cuando se casan acá y luego hacen matrimonio en el extranjero. Sí, Yo lo que conozco hacen es como que lo 3 homologan, casos, ajá, sí. homologan ese mismo matrimonio en el extranjero como para decir que estamos casados en ambos países, ¿verdad? El caso de una tica que se casa con un estadounidense y el estadounidense luego tiene que pedir a la tica para poder darle residencia allá. Perfecto. Nada más para repasar un poquito, ¿cuáles serían las principales causas para solicitar un divorcio, Jenny? Como lo dijimos anteriormente, ¿verdad? Son las causales que enlista nuestro artículo 48 del Código de Familia, las cuales son el adulterio, la tentativa contra la vida de uno de los cónyuges o uno de los hijos, la tentativa en prostituir o corromper al cónyuge o uno de los hijos, la sevicia, la separación judicial que no sea menor a 1 año,
la separación de hecho, que no sea menor de 3 años, y la famosa causal número 8, que es la incompatibilidad de caracteres, Sí. que actualmente al día de hoy nos da un plazo de 6 meses, pero como ya lo dijimos, el proyecto de ley viene y busca erradicar ese plazo y que sea ya de manera inmediata. Jeff, nada más para que la gente entienda, ¿qué sería la sevicia? Para la gente que no domina ese término. La sevicia viene a ser un tipo de maltrato, viene a ser un tipo de maltrato físico, psicológico, ¿verdad? Entonces, en realidad es un concepto bastante amplio. Hay que analizar qué tipo de violencia física, qué tipo de violencia psicológica está afectando al otro cónyuge para que así esta misma pueda ser declarada como sevicia. Perfecto. Agradecerle a Jennifer su participación hoy en el programa. Esperamos que haya sido de buen agrado para ustedes, porque la idea es, como siempre lo hemos dicho, que tengan herramientas legales para la hora de ir a hablar con un abogado sobre alguna situación jurídica. Ustedes tengan algunas pinceladas, porque no va a ser todo, ¿verdad? Pero tengan algunas pinceladas para saber defenderse mejor. Agradecerle de nuevo a Jennifer por su gentileza y compartir su conocimiento con nosotros, y esperarlo la próxima semana en un nuevo programa. No, reiterar mi agradecimiento por la invitación. Espero que la información otorgada haya sido que se haya entendido y que sea muy clarito, exactamente, para todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que Dios los bendiga. Hasta luego.